Xoloscuincle, un perro de leyenda. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un tema sobre una de las razas de perros más antiguas que existen, e inclusive existen leyendas alrededor de ella. Nos referimos a el Xoloscuincle. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. El Xoloscuincle o Xoloscuintli, y castellanizado como Xoloscuincle, es una raza canina prácticamente sin pelo, con promedio de vida entre 12 y 14 años. Es originario de México, es presentado en tamaño toy, estándar o mediano. Se le conoce por su endemismo en ese país y su estrecha relación con la cultura mexicana. Existe otra variedad con pelo. Los perros que nacen con pelo siguen siendo Xoloscuincles puros, y al cruzar estos con uno sin pelo, también tienes crías sin pelo. En una camada pueden nacer cachorros de las dos variedades. Se les agrupa en los tres tamaños. Las dos clasificaciones mayores se destacan por perros guardianes, el miniatura como perro de compañía. El 12 de agosto de 2016, el gobierno de la Ciudad de México declaró al perro Xoloscuincle como patrimonio cultural y símbolo de la Ciudad de México. Significado: la palabra Xoloscuincle conlleva varios significados. Uno de ellos es el que proviene del náhuatl Xolotl, que significa lampiño o desnudo, e Itzcuintli, que significa perro. Otros autores descifran que Xolotl es el dios mexica de la vida y la muerte, que comúnmente era asociado con figuras monstruosas. El Xoloscuincle también se conoce con el nombre perro pelón mexicano o perro azteca. Origen: este perro, natural de México, se cree específicamente del estado de Colima, es una raza muy antigua, originada, según algunos cálculos, hace más de 3000 años. Según investigadores de la UNAM, este perro tiene más de 7000 años. En una mitología mexicana, se creía que los Xoloscuincles acompañaban a las almas de los difuntos cuando viajaban al Mictlán, el inframundo, por lo que se les sacrificaba y enterraba junto a los muertos a los que debían guiar. Hay leyendas que hablan que Xolotl le dio el Xoloscuincle como regalo al hombre, después de haberlo fabricado de una astilla del hueso de la vida, el hueso del que toda la vida fue creada. Debido a esto, los mexicas lo consideraban sagrado, y esta adoración se manifestaba en muchas representaciones esculturales y pictográficas. Se dice que los dioses tenían que descender a Mictlán y obtener un hueso que haría posible la formación de la humanidad. Xolotl se ofreció para efectuar tal hazaña, aunque eso implicara transformarse en un perro. El Xoloscuincle Xolotl fue representado como un hombre con cabeza de perro, representando la cara de Venus nocturna, acompañando al sol en su trayecto al inframundo. Tras el ocaso, el astro rey moría y luchaba con su ayuda para renacer al alba. Desde entonces, este animal se convirtió en uno de los favoritos de los dioses. Cuando se cumplió el objetivo, se presentó ante el pavoroso Mictlantecutli, el señor de la muerte, y le entregó el apreciado hueso. Entonces el Xoloscuincle regresó al mundo de los vivos, y los dioses pudieron crear al primer hombre y a la primera mujer. La tradición mexicana apuntaba que debía ser completamente negro, porque si presentaban manchas en su cuerpo, esto decía que ya había servido al alma de otro difunto. Además, para el pueblo mexica, el Xoloscuincle tenía la capacidad de alejar y proteger los hogares de los espíritus malignos, pero como todo para ellos era dualidad, también representaban un lado maligno, ya que se le identificaba con la enfermedad y deformidades físicas. En el territorio mexicano, la primera manifestación encontrada de un perro fue en la cueva del Tecolote, en Huapacalco, estado de Hidalgo, 3500 años antes de Cristo. Hay evidencias de diferentes culturas mesoamericanas que tuvieron contacto con perros, entre ellas los tlaxcaltecas, mayas, zapotecas, mexicas, por citar algunas. En el Códice Florentino, años 1500, Fray Bernardino de Sahagún ya mencionaba a estos perros de la siguiente manera: otros perrillos criaban que llamaban Xoloscuincle, que apenitas ningún pelo tenía, y de noche abrigábanlos con mantas para dormir. Estos perros no nacen así, sino que de pequeños los untan con resina, que se llama ochitl, o sea guarrás, y con esto se les cae el pelo quedando el cuerpo muy liso.
Otros dicen que nacen sin pelo en los pueblos que se llaman Teotihuacán y Toztlán. Después de la colonización europea, este tipo de perro estuvo muy cerca de desaparecer y fue rescatado de la extinción por la apreciación a este perro por parte de los miembros de la Federación Canófila Mexicana, la FCM, la cual inició un programa de registro y reproducción el 1 de mayo de 1956. A pesar de que fue exhibido en las competiciones de belleza canina en los Estados Unidos desde 1883 y aceptado en las federaciones más respetadas, no logró gran aceptación popular. A mediados del siglo XX, su popularidad en México tuvo un renacer y llegó a ser admirado en muchas federaciones caninas mexicanas. En el presente, es reconocido por muchas de las más distinguidas federaciones en otros países y federaciones internacionales como la Federación Cinológica Internacional. Registro: la Federación Cinológica Internacional, la FCI. A pesar de los más de 3000 años de historia de cholo en México, la raza no recibió ningún aviso oficial en su país de origen hasta la década de 1950. La FCI, fundada en 1940, no estaba preparada para declarar al cholo oficial de raza pura en ese momento. Según el historiador de razas Norman Pellman Wright, autor de The Enigma of the Xoloscuincle, el cholo comenzó a aparecer en las exposiciones caninas mexicanas a finales de los años 40. Aunque fueron reconocidos como especímenes indígenas de una raza nativa, el interés en ellos era mínimo en ese momento, porque la información era escasa y no existía un estándar por el cual juzgarlos. En una década, la FCI se dio cuenta de que la raza se extinguiría si no tomaban medidas drásticas para salvarla. Esto llevó a la expedición Cholo de 1954, ampliamente publicitada con la aprobación oficial de la FCI. Wright y un equipo de autoridades caninas mexicanas y británicas se pusieron en marcha para descubrir si todavía existían cholos de raza pura en áreas remotas de México. Finalmente se encontraron 10 cholos estructuralmente fuertes, y estos perros formaron la base del programa de México para revivir la raza. Un comité encabezado por Wright fue el autor de la primera norma oficial para la raza. El 1 de mayo de 1956, el cholo fue finalmente reconocido en su tierra natal y, como México es miembro de la FCI en todo el mundo. Características: personalidades como Diego Rivera y Frida Kahlo criaron estos ejemplares como mascotas y los convirtieron también en animales de culto e inspiración para su obra. Son buenos perros de compañía y guardianes del hogar en función del tamaño. A pesar de que no tiene una apariencia atractiva, el cholo es popular entre algunos por su inteligencia. Es fácil de educar, su resistencia y su carácter amigable. Aparentemente, aquellas personas que aprecian al perro como un compañero fiel son las que le han dado una nueva ola de popularidad en la actualidad. Suelen ser muy deportistas, buenos vigilantes y singularmente tranquilos con la gente. La raza tiene un rango de peso de entre 4 a 20 kilos. Su falta de pelaje causa una mayor pérdida de calor corporal, por lo que su cuerpo se ve obligado a mantener una temperatura de alrededor de unos 40 grados. Su apariencia es similar a la del Pharaoh Hound, con un cuerpo esbelto, ojos estirados, orejas triangulares y rectas y un cuello largo. En cuanto al pelaje, diferentes individuos pueden presentar diferentes grados de crecimiento de pelo. Entre las ventajas de su falta de pelo está que no causan problemas a las personas con alergia al pelo canino. Al contrario, se cree que ayuda a los problemas de alergia y que las molestias frecuentes en otros perros, como pulgas y garrapatas, quedan eliminadas. Sin embargo, también es cierto que un ejemplar de la variedad de Xoloscuincle con pelo es idéntico a un ejemplar desnudo, salvo por su pelaje. Sin embargo, como estos no han sido sujetos seleccionados, el pelaje puede presentarse en distintas longitudes. El pelaje más valorado es un pelaje corto y de colores sólidos en una amplia gama, con manchas blancas en el pecho y en los dedos. Por otra parte, las orejas también marcan una diferencia, ya que la mayoría de cholos con pelo no suelen alzar las orejas, a pesar de que sus hermanos desnudos sí lo hacen. Estos cholos con pelo son perros modestos, es decir, a la vista no tienen la espectacularidad que tienen los Xoloscuincles desnudos. Se podría decir incluso que son perros corrientes o mestizos, ya que conservan una estructura fenotípica similar al perro prehispánico o mesoamericano, del cual se cree surgió el Xoloscuincle original. Carácter:
Es de carácter noble. Por naturaleza, un perro de compañía. Es fiel a su amo. El cholo miniatura se distingue por ser juguetón, un perro faldero. Tiene la habilidad de una rata para poder meterse en agujeros pequeños, a la vez que tiene la destreza de un gato para escalar hasta 2 metros. Es capaz de perder la vida por defender su territorio. Salud. El cholo ha sido desarrollado por selección natural durante miles de años y por lo tanto, generalmente no es propenso a problemas de salud y estructura, ya que otras razas de perros son modificadas por los esfuerzos de selección humana. Los cholos provienen de climas tropicales y no son adecuados para la vida al aire libre en climas templados o del norte más fríos. Deben ser considerados una raza de perro de interior, aunque hayan logrado adaptarse a climas como el de Rusia. Necesitan el baño, el aseo personal y el cuidado de la piel, al igual que con otros perros de tipo físico similar, o pueden provocar acné. La mayoría de problemas de la piel se debe a la mala reproducción, el abandono o el exceso de baño y la loción excesiva, eliminando las protecciones naturales y obstruyendo los poros. Cuidados. Aunque la piel está expuesta a lesiones, las heridas y fisuras se curan rápidamente. Además, no necesitan cuidados de pelaje. Solo en algunas ocasiones requiere una ducha caliente. Ante la falta de pelo, la piel del xoloscuincle es extremadamente sensible, por lo que requiere de la aplicación de crema humectante o de pomadas calientes, de 2 a 3 veces por semana. En caso de una exposición constante al sol, el dueño de la mascota tendrá que untar bloqueadores para evitar quemaduras. El uso de aceite de almendras para dar brillo y lubricar la piel, collares de nylon o fibras naturales pueden evitar rosaduras. Alimentación. Cachorros pequeños entre 4 a 5 comidas pequeñas al día, hasta las 10 semanas de edad. Entre las 10 semanas y los 5 meses, 3 comidas al día. A partir del 5º o 6º mes, 2 comidas al día. Proteínas y vitaminas diarias para dar brillo a la piel. Como perro curandero. En la medicina azteca, se acostumbraba a presionar la piel del cholo sobre alguna de las zonas con dolor para que desapareciera. Esto los hacía excelentes curanderos de malestares de cabeza o musculares, asma, reumatismo, insomnio, dolores menstruales e incluso malaria. Y bueno, esto sería todo por hoy. ¿Qué te pareció este tema? ¿Conocías esta raza? Déjanos tus comentarios y si te gustó nuestro video de hoy, no te olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. Por el momento me despido y nos vemos muy pronto.